Continuamos, hermanos, en la parte número 2 de este capítulo. Vamos a continuar con las características de Dios, en lo que podemos comprender. También la palabra de Dios nos dice que Dios es eterno. Vamos a ver algunas escrituras. Deuteronomio capítulo 33. Versículo 27 dice: El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos, el echó de delante de ti al enemigo, y dijo: destruye. Vamos también, pues este ya lo habíamos citado en 1 Timoteo 1:17, cuando dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, pues una persona es inmortal, una persona eterna, que no puede morir. Dice también Isaías 44:6 dice, lo habíamos citado en el capítulo anterior, dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Cuando usa esa frase de yo soy el primero y el postrero, está abarcando, o más bien quiere decir, que Él no tiene ni principio ni tiene ni fin. O sea, Él es todo eso en nuestro entendimiento, porque Dios habita fuera del tiempo. Pero para poder comprender o tratar de comprenderlo, usa esa terminología. Yo soy el primero y yo soy el postrero, el primero y el último. Usted ya vaya haciendo, atando puntos de que estamos hablando del único Dios, estamos hablando de las cualidades de Dios, las únicas cualidades que distinguen a que Dios sea Dios. Un ángel, por ejemplo, no puede leer los pensamientos, ni el enemigo puede leer los pensamientos. Ya vimos que los espíritus, los demonios, los ángeles, el mismo Satanás, están limitados a lugares específicos que no pueden estar al mismo tiempo en otras partes. Dios sí. No, ellos no pueden leer los pensamientos, Dios sí. Pueden hacer ciertas cosas, sí los pueden hacer, pero el único que es el todopoderoso es Dios, el que puede hacer todo. Otra de las cosas o de las características de Dios, eso es importante también, solamente que aquí voy a aclarar y voy a ser sincero y honesto. En Malaquías, dice Malaquías 3:6, dice: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios es el mismo, Él nunca ha cambiado. Sí, cambia el tiempo, cambia las cosas que nosotros vemos, pero Dios sigue siendo el mismo, Él no cambia. Y aquí, cuando les decía que voy a ser honesto y sincero, ahorita lo vamos a ver más adelante, ciertas cualidades que Dios también tiene, pero yo tenía dos definiciones, o no definiciones, ideas de lo que yo había escuchado, lo que se me enseñó. Después escuché otra y luego otra, y escuché muchas cosas, pero algo estaba mal. Yo lo entiendo, pero lo que se me va a hacer difícil es poder explicarlo. No lo puedo explicar tan fácil. Entonces esto lo dejo pendiente porque no lo puedo explicar y me falta un poquito de entendimiento en este sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Dios no cambia. Pero hay algunos textos que dicen, por ejemplo, Jonás 3:10. Eh, búsquenlo, porque no lo voy a citar profundamente. Jonás 3:10. Dios iba a destruir Nínive
Pero al ver el arrepentimiento de la gente de Nínive, dice que Dios se arrepintió de lo que iba a hacer y no la destruyó. También ya habíamos citado Génesis 6:6, donde dice que Dios, Jehová, se arrepintió de haber hecho al hombre y le pesó en su corazón. He escuchado muchas cosas de eso, que no lo quiero tocar ahorita porque estamos hablando del único Dios verdadero. Después, cuando yo tenga el entendimiento de esto, lo voy a compartir. Ahorita no lo tengo. Y si lo tengo, no lo puedo explicar muy bien. Y hay otros textos que también habla así. No recuerdo cuál era el otro que había visto, no lo apunté aquí, pero también habla algo así parecido, de que Dios se arrepintió. Y después viene la cita esa que ahora tampoco la tengo apuntada porque, como les dije, no es algo que iba a tocar, donde dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, o no la recuerdo. No los voy a hacer, voy a ser honesto, no recuerdo la cita, no lo tenía pensado poner aquí, pero es un punto de que, eso sí, Dios no cambia, pero esto no lo puedo explicar. Vamos a seguir adelante. No me quiero enfocar mucho en eso todavía. Así como Dios vemos que tiene sus cualidades, Él también tiene una, como un individuo, una individualidad. Él tiene una personalidad más bien. Y vamos a ver algunas cosas, porque es importante, como les dije, conocer a Dios. Vamos a Romanos 9:19. Aquí estamos viendo una de las cosas que Dios tiene. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Dios tiene una voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es, lo hemos visto o lo han leído o lo han escuchado mínimo, de que Dios tiene una voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Como un ser individual. También dice Isaías 1, pues Dios, al ser un ser omnisciente, que todo lo sabe, pues es un ser razonable. Y dice, Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esa palabra cuenta es la palabra 3198, que significa, o que en hebreo sería yakaj, no sé cómo se pronuncia, pero es tener razón, discutir, decidir, justificar, declarar convicto. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Venid luego, dice Jehová, y estemos o entremos en razón. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren como rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios es un ser razonable. Dice ese texto, vamos a verlo algunas 2-3 veces. Romanos capítulo 11. Pablo dice, o más bien cita, 11:33, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Por eso les decía que esto que estamos haciendo ahorita es algo así, que podemos leer y podemos tratar de comprender, pero que lo sepamos. ¿Cómo es posible de que Dios lea los pensamientos sin antes que salgan de nuestra boca,
que esté en dos lugares a la misma vez, que pueda hacer esto, que pueda hacer lo otro. No lo podemos comprender. Es algo muy difícil. Lo leímos en los Salmos. El mismo salmista decía, no lo puedo comprender. Y si tratamos de comprenderlo, pues no sé, nos vamos a volver locos. Es algo que solamente le pertenece a Él. Dice, vamos a ver aquí también ejemplos muy, muy sencillos. Por ejemplo, aquí en Salmos 18 son algunos textos de esto. Ahorita hablamos de la voluntad de Dios. Hay muchos textos de cuando dice la voluntad de Dios. Hay muchos textos cuando habla de razón. Hay muchos textos que hablan de que Dios se agrada, como este que dice Dios, Salmo 18-19. Dice, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Dios también se agrada. Él es un ser, digamos, bueno, un ser que se agrada de lo bueno. No es un ser como muchos tienen en su imagen de que es un Dios malo y airado y todo eso, sí, con los pecadores, pero es alegre con el que hace su voluntad, con el quien entró en razón. Vamos a ver otro ejemplo aquí mismo en Salmo 103. Dice, otra de las cualidades de Dios, de su personalidad, también uno de los muchos partes donde dice algo similar. Salmos 103:13 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Tiene compasión de sus hijos, de los que le temen a Él. Entonces Él es un ser compasivo también. Otra de las cualidades de Dios que Él tiene en su personalidad, si hay algo que aborrece, porque Él también, como a uno que no le guste cierta cosa, no sé, cierta comida, cierto, o alguna situación o algo, Dios también es así. Proverbios 6:16 dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Si las leen, pecado, 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 pecado. Honestamente, yo no sé por qué. Digo, yo estaba igual. No, no sé, no se me confundan, hermanos. No, yo no hablo como un ser perfecto ni nada. Yo estaba igual, peor, no sé. Ya no lo estoy así. Estoy caminando rectamente en mi máximo esfuerzo. Pero no sé por qué hay gente. Esto se ha citado mucho, mucho yo lo recuerdo, mucho, mucho, mucho. Lengua mentirosa. Gente cristiana que lee las escrituras, que está ahí parados en la iglesia, sigue mintiendo hasta el día de hoy, arrepentidos, entre comillas, eh, nacidos de nuevo, entre comillas, pero la mentira es como una parte de su vida, ya es parte de él. Y lo triste es de que esa persona piensa de que Dios está agradado con él, cuando estamos hablando de alguien que le agrada. Para que Dios esté agradado es alguien que le tema a Dios, que tenga miedo de que Dios es un Dios. Ahorita vamos a ver otra cualidad de Él. Yo no sé por qué se piensa eso, porque yo veo muy natural a veces a las personas haciendo esto. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Acuérdense de lo que habíamos visto. Dios sabe lo que estás pensando, por eso lo aborrece.
porque Él sabe lo que estás pensando. Él sabe todas las cosas y Él aborrece el pecado. Entonces no te equivoques. Si estás cometiendo alguna de estas cosas, no pienses que estás agradando a Dios. Aunque le cantes, aunque ayunes, aunque hagas todo lo que quieras hacer, si estás haciendo alguna de estas cosas, por decir algunas, al final de cuentas es pecado, no te equivoques. El Señor también, una de las cosas que tiene en Salmos 103, aquí mismo en el que hemos citado más al principio, dice, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. A pesar de que el Señor, Dios, aborrece el pecado, aún así es misericordioso y lento para la ira. Pero no quiere decir que no se enoje. Es lento para la ira, pero el Señor se llena de ira cuando la gente lo provoca. Entonces, es bueno conocer a Dios. Es lo que estamos viendo aquí. Un ejemplo de lo que estamos hablando. Deuteronomio 4. Dice 24-25. Mucha gente predica de que Dios es amor, misericordioso, todo lo bueno. Pero ese mismo Dios que no cambia, dice la palabra, Deuteronomio 4:24, porque Jehová, tu Dios, es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo. O sea, cuando la gente ya no le importa y está peque y haciendo lo que quiera, Dios se enoja. Cuando dice ante los ojos de Jehová, que hemos visto en el Proverbios, los ojos de Jehová están sobre los buenos y están sobre los malos. Su omnipresencia. Dios está viendo todo. Por si alguien ahí despistado quiere pensar de que está haciendo algo a escondidas, pues no sé qué hacer por esa persona. Yo estaba igual, pensando que nadie me veía y pecando. Por eso es importante y reconocer que tener misericordia de las demás personas, porque uno estaba igual. Y Dios tuvo misericordia conmigo. Fue lento para la ira. Aquí ya vimos la personalidad de Dios. Y también Dios nos creó a su imagen y su semejanza. Nosotros también podemos tener estas cualidades. Nos podemos agradar con nuestros hijos. Podemos ser clementes, compadecernos del que no tiene, del que batalla. Podemos aborrecer el pecado y no practicarlo más. Podemos airaos, pero no pecar, como dice la escritura. Podemos ser, somos ser razonables. Tenemos una voluntad. No hagáis tu voluntad, sino la de Dios. Entonces somos semejantes a Dios. Somos a imagen y semejanza de Él. Después vamos a ver eso. Dice, vamos a pasar aquí con otros puntos. Ya hablamos de la personalidad de Él.
Ahora vamos a ver otros atributos que Él tiene, que también lo hacen ser el que es. Y el principal, que todo mundo conoce, Primera de Juan. Primera de Juan 4, el 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 16: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, primer punto, que Dios es amor. Es un ser que tiene amor. ¿Cuán grande amor? Vamos a verlo más adelante. Otro punto también importante. Digo, todo es importante. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es amor, Dios es luz. Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Es descabellado decir que uno puede ser santo? No. Es descabellado para alguien que practica el pecado decir que es santo. Eso sí es descabellado. Alguien que no practica el pecado es santo. Y dice la palabra: sed santos porque yo soy santo. Dios es un ser santo. Dice, ya lo habíamos leído, el Salmo 103, versículo 8, cuando dice: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es un ser misericordioso. También vemos aquí en Salmos 18, otro de los atributos morales de Dios, por mencionar algunos. 18:35 dice: me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. La benignidad de Dios. Salmo 129. Dice, hablando de la justicia, 129, 4. Jehová es justo, cortó las conyudas de los impíos, las ataduras, los como cadenas. Jehová, Dios, es amor, es luz, es misericordioso, es justo. Dice, vamos a ver Tito, el Nuevo Testamento. Dice capítulo 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Solamente tenemos a un Salvador y a un solo Dios. Y ese Dios es nuestro Salvador. Cuando se manifestó la bondad de Dios, Dios es bondadoso. Vamos a ver otro ejemplo también acá de la perfección.
Dios es un ser eterno, es un ser que no cambia y también es un ser perfecto. Dice Mateo 5:48: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, la palabra nos dice que seamos santos, que seamos perfectos. Ahí están. Y este último es de labios de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos está diciendo: sed vosotros perfectos, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, cuando uno escucha mensajes de predicadores que te dicen que somos seres imperfectos, que no somos santos, que siempre vamos a estar pecando, que siempre vamos a ser débiles, todo eso, pues eso no es de Dios, porque Dios dice que seamos perfectos, sed santos, es lo que dice. Si no lo crees, pues no es problema de Él, es tu problema. Y si no te gusta eso, pues arráncalo de la Biblia y todas las partes donde dice eso, que seamos santos, para que seamos un pueblo santo, apartado y todo eso, que seamos perfectos, que caminemos, que vayamos a la Met, arranca todo eso y ya, para que tú prediques lo que tú quieras. Dice Salmos 9:8. Esto es lo importante de la palabra, hermanos, que nos apeguemos a ella, leamos, entendamos, creamos, porque mucha gente lee y no cree nada, porque ya a la hora de la verdad se le olvida todo lo que dijo la palabra de Dios. Salmos 9:8 dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Él es un Dios recto, perfecto. También dice Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios es fiel. Y si Él es fiel, Él también va a ser fiel a todas sus promesas, si le creemos. Si no, no digamos que Dios no es fiel. El problema somos nosotros. Siempre el problema vamos a ser nosotros. Jeremías 10:10. Si la vida eterna es conocer al único Dios verdadero, pues ese Dios también es verdadero. Dice: Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Aquí vemos que Dios es eterno, es un Dios vivo y un Dios verdadero. Cuando venga su ira, hay mucha gente, hermanos, no me voy a adelantar a eso. No me quiero adelantar. A veces quiero decir cosas que las voy a decir más adelante, pero las estoy guardando. Ya vimos que también Él es un ser clemente, tiene esa clemencia. Ya lo vimos en Salmo 103:8, ahí vimos que es misericordioso y clemente. También vamos a ver
En Isaías 55, ya pasando a otro punto, algunas descripciones de Dios. Dice, en un principio dijimos que lo que vamos a tratar de hacer aquí es eso, tratar de entender a Dios, de comprenderlo, porque no podemos, esta mente humana, podemos darnos una idea de algo, pero no podemos comprenderlo al 100%. Y eso es lo que dice Isaías 55, del 8 al 9. Palabras de Dios mismo, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya leímos Romanos 11:33 cuando dice: oh profundidad de riqueza de la sabiduría de Dios y de la sabiduría de Dios y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le aconseja a Dios? Nadie. Nadie. Yo de niño, una de las cosas que yo me preguntaba, yo como un niño, y yo creo que todo el mundo se ha preguntado eso, pero es algo fuera de nuestra comprensión, que no es así tampoco, de que yo decía, ¿cómo yo decía de niño, ¿quién creó a Dios? ¿Cómo se formó? Porque son preguntas válidas de un niño, pero no, porque nosotros vemos en la naturaleza que yo nací de mi madre, vemos que un cachorro nace de un animal, una flor nace de una semillita, cosas así vemos, pero Dios está fuera de nuestro comprendimiento. Entonces cuando decimos que Dios es eterno, Él siempre ha existido. Y decir esa palabra existido, que Dios existe, una vez di un tema, y es válido decir que Dios no existe. ¿Por qué? Porque el simple hecho de decir que algo existe es que algo que tiene un principio o un punto de partida, y Dios no. Dios es eterno. Dios es. Por eso Él dice: yo soy el que era, el que es y el que será. Eterno. A este punto vamos a pasar a... son ya de las últimas cosas de este tema, que es un poco más detalloso aquí. Ya vimos las cualidades de Dios, pero estuvimos hablando de que Dios es espíritu y que nadie le ha visto ni le puede ver como espíritu, pero Dios sí se ha manifestado a través del tiempo de algunas formas. Y aquí vamos a ver una palabra que no está en la Biblia, pero es una definición para entender esto. Cuando hablamos de una teofanía, estamos hablando de que la definición dice que proviene del antiguo teofanía, que está compuesta por los elementos teos, que es Dios, y fanía, que se traduce como aparición o manifestación. Dios se ha manifestado en muchas formas a lo largo del Antiguo Testamento, porque todas las manifestaciones que vamos a ver son del Antiguo Testamento, y vamos a ver algunas de ellas. Dios es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera. Él puede manifestarse en lo que Él quiera hacer ante el hombre.
¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver algunos ejemplos. Hermanos, compréndanme un poquito si me escucho un poco ronco. Son las 11:40. Voy a tratar de hacer estos videos en la noche porque tengo 2 hijos y son un poquito escandalosos. Y yo prefiero hacerlo cuando ya esté en silencio aquí para poder hacerlo más tranquilo. Pero también, pues a mí se me va cerrando un poco la garganta. Vamos a ver la primera forma que Dios se manifiesta al hombre. Vamos a ver Génesis 15, versículo 1. Para leer el contexto nada más, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, una visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y en esa visión más adelante, no estoy seguro, necesito leerlo otra vez, no lo quiero echar mentiras, pero luego después acá dice en el versículo 17: sucedió, perdón, el versículo 1, Dios se manifestó a Abraham en una visión. Y en el versículo 17 dice, aquí vamos a ver, sí, en el versículo 12 dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces él estaba dormido, tuvo una visión, estaba bien. Y dice que en esa visión, en el versículo 17, sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dios se manifestó de esa forma, como un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba. Yo hace mucho tiempo di un estudio sobre esto, qué era lo que significaba. Y más o menos tenía una idea de lo que... del significado. Pero ahora que sé quién es ese Dios, está perfecto. Cuadra más. Y eso que antes no entendía eso. Pero ya tenía así como esa pista ahí de algo ahí que me estaba ahí llamando la atención. También vamos a ver después al mismo Abraham en el capítulo 18. Esos versos ya son conocidos por algunos. Vamos a ver el capítulo 18, versículos 1 y 2. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Entonces aquí estamos viendo que el Señor se manifestó como un varón físicamente, porque más adelante, léanlo todo. Yo ahora sí no lo voy a leer porque sí es mucha lectura. Como les dije, ya me estoy haciendo un poquito ronco. Pero sí, léanlo todo. Vean cómo se lleva la trama esta. Y después, en el 22, versículo 22, dice que se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma delante.
Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor de Jehová. Y eso dice en el 19:1. O sea que estos varones, que eran ángeles, que se manifestaron también en cuerpos carnales, que eso es posible también. Dice el capítulo 19:1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma de la caída de la tarde, y ahí lo pueden seguir leyendo. Pero el otro varón, que era Jehová, se quedó con Abraham. Y es ahí cuando Abraham le pregunta si hubiere 50 justos, vas a destruir la ciudad, y empieza a hablar con él, ¿verdad? Estaba teniendo una conversación directa con Dios. Y ahí es interesante porque ese era Dios, no era otro. ¿Y cómo puede ser que Dios, siendo un ser santo, como ya lo habíamos visto, perfecto y todo eso, pudiera estar hablando con un hombre, tal y cual? Eso es cuando entra la parte de creer que Dios es Dios, ¿verdad? Si Él no quiere tener toda su gloria con Él en ese momento, pues Él se quita un poco, se quita su gloria y está despojado de esa gloria y está con el hombre. Porque si ustedes leen todo el capítulo 18, que lo lean de tarea, ahí van a ver que los hombres comieron, estuvieron ahí con ellos y todo eso. O sea, eran carnales. Eran carne como Abraham. Dios se manifestó de esa forma y los ángeles también. Después leen en el capítulo 19, siguiendo esa historia, ¿sí? ¿Qué era lo que querían hacer esa gente pecadora que estaba ahí en esa ciudad con los ángeles? ¿Qué quieren hacer? Desde el más viejo hasta el más pequeño, hasta el más joven. ¿Qué querían hacer con ellos? Hermanos, los querían violar. Querían hacer lo que estaban haciendo como una práctica ya muy común en esa tierra, y por eso fue destruida. ¿Por qué? Porque estaban viendo gente, y ahora que creo eso y pienso eso, digo, pues la palabra se cumple cuando dice eh, que seamos hospedadores, porque en una de esas estamos hospedando a un ángel, ¿verdad? Pero, repito, son cosas que se leen y luego después no se creen. Vamos a ver a Jacob en el capítulo 28. Este texto me gusta mucho porque yo encontré algo aquí interesante. Después lo voy a mostrar. Pero para lo que nos interesa ahorita, a Jacob se le apareció también el Señor en una visión, el Dios, Jehová. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada, es el capítulo 28, versículo 12, apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y ahí pueden seguir leyendo, ¿verdad? Que ciertamente Jehová estaba en ese lugar y yo no lo sabía, dice Jacob. Dice también aquí en el capítulo 32, esa lucha que tiene Jacob. Dice el 24. Dice: Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices.
Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma, y fue librada mi alma. Y después eso lo confirmamos acá en el libro de Oseas, de los profetas menores, capítulo 12, versículo 4. Allí dice que Jacob luchó con un varón y que a ese lugar se le llamó Peniel porque vi a Dios cara a cara. Y luego el versículo, capítulo 12 de Oseas, versículo 4 dice: venció al ángel y prevaleció y oró y le rogó. En Betel halló y ahí habló con nosotros. Ahí dice que eh, era un ángel, y acá dice que Dios, que lo vio a Dios a cara a cara. Quiero que entendamos que cuando vayamos avanzando, que las teofanías, vamos a llegar a una conclusión donde en algunas ocasiones sabemos que es Dios, en otras hay una cierta como eh, puede ser Dios o puede ser un ángel, en otras definitivamente no era Dios, este, pero Dios sí se manifestaba de alguna forma. Eh, y ahorita las que estamos viendo pues son de las formas en las que Dios se manifestaba. Aquí vamos a seguir un poquito más, a terminar con este. Ok, sí. Ya hablamos de Abraham, de las formas en que se manifestó Abraham a Jacob. Ahora vamos a ver a Moisés. Vamos a ver el Éxodo 24. Éxodo 24, 9. Sí, del 9 al 18. Dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un em- embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó Moisés del medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aquí vemos, hermanos, que, como lo acabamos de leer, estos hombres vieron a Dios de alguna forma,
debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Y luego después más acá dice que la gloria de Dios reposó sobre el monte como un fuego abrasador. Entonces ahí Dios se manifestó en varias formas, porque Él es Dios. Vamos a ver también más adelante Éxodo 33. Ese también me gusta. Vamos a nomás tantito de esta parte. Dice, cuando Moisés, 33:9 de Éxodo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Y aquí, para que alguien quiera interpretar que es algo figurativo o simbólico, aquí te lo dice. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces, Moisés hablaba cara a cara con Dios. ¿En qué forma? No lo sé. Me refiero a qué forma física. Pero Dios hablaba cara a cara con Moisés. Ahí lo dice. Aquí también vemos algo interesante. En esta escena, si lo siguen leyendo, que estaba con él, me imagino a Moisés, porque tenía a Dios ahí frente de él. Pero aquí está la clave. El versículo 18. El Señor le está diciendo algunas cosas y luego yo me imagino a Moisés que de repente, él viéndolo ahí, le dice, te ruego que me muestres tu gloria. O sea, quiero verte con tu gloria. ¿Qué quiere decir? Que estaba sin su gloria. Por eso Moisés podía verlo cara a cara. Dice el 19. Y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Dios, de Jehová, delante de ti. Y tendré de ti, delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. O sea, aquí Dios mismo, la clave era esa, que Dios estaba de alguna forma manifestado con algún cuerpo, como con Abraham, que comió y ahí estuvo con ellos, pero sin su gloria. Cuando a Moisés, como un hombre cualquiera, como uno de nosotros, si sabe que está ante Dios, Señor, muéstrame tu gloria, quiero verte. Y Dios le dice, no podrás ver mi rostro porque no verá hombre que me vea y viva. Hablando de una gloria total, porque acuérdense que lo que leímos, que Dios habita en luz inaccesible, ningún hombre lo puede ver ni lo podrá ver. Pero le dice que va a ver sus espaldas, una pequeñita, una probadita nada más, pero que la peña lo iba a cubrir y aparte lo iba a poner su mano para no ver tanto, algo así nada más, como una probadita a Moisés.
Ya van casi 55 minutos. Este, vamos a parar aquí nuevamente. Yo creo que esta vez aquí lo voy a detener. Voy a continuar otro día con el mismo flujo que estábamos hablando. Porque sí, ya aquí ya son las 12. Honestamente me siento un poco cansado. Este, y ya no quiero estar forzando mi voz. Porque lo que siguen sí son bastantitas lecturas más largas. Y esto prefiero darlo un poco ya más fresco. Pero aquí nos vamos a quedar estamos hablando de las teofanías, de las formas que Dios se manifestó ante Abraham, Jacob, Moisés. Vamos a ver después a los profetas y algunas formas en las que son más comunes de Dios que se manifestó o que causan una cierta controversia. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Esta va a ser la parte 2 y vamos a continuar después en otra parte